Imagina un patio militar en algún punto de Siberia Oriental, cerca de Chitá, fotografiado por un satélite comercial hace apenas unas semanas. Donde antes había filas interminables de torretas oxidadas, alineadas hombro con hombro como un ejército de metal dormido, ahora quedan espacios vacíos, huecos entre vehículo y vehículo que antes no existían. Nadie en Moscú ha explicado esos huecos. Nadie los ha mencionado en un parte oficial, ni en una rueda de prensa del Ministerio de Defensa, ni en los canales de Telegram que normalmente celebran cada convoy que sale hacia el oeste. Pero están ahí, marcados en píxeles fríos e indiferentes, y quien sabe leer una imagen satelital sabe que esos espacios vacíos cuentan una historia que el Kremlin preferiría mantener enterrada bajo capas de propaganda. La reserva blindada más grande heredada de la Unión Soviética se está vaciando, vehículo por vehículo, base por base, y nadie, ni siquiera los propios analistas de inteligencia occidentales, sabe con certeza cuánto queda realmente detrás de esas puertas de metal oxidado. Más de 4.000 tanques rusos y más de 13.000 vehículos blindados han sido confirmados visualmente como destruidos, abandonados o capturados desde que comenzó la invasión a gran escala. Esa cifra, por sí sola, ya debería detener a cualquiera que todavía piense en esta guerra como un conflicto convencional entre dos ejércitos equilibrados. Pero lo que de verdad debería inquietar no es el número en sí, sino lo que ese número revela sobre el estado interno del ejército ruso, sobre sus tripas, sobre lo que queda cuando se retira la fachada de los desfiles militares y de los vídeos de propaganda grabados en polígonos de entrenamiento. Porque Rusia no entró en esta guerra como una potencia cualquiera. Entró con algo que ningún otro ejército del mundo tenía en esa escala. Un colchón soviético de decenas de miles de tanques, vehículos de combate de infantería, transportes blindados de personal, almacenados durante décadas en bases repartidas por todo el territorio, desde los Urales hasta el lejano Oriente, pasando por Buriatia, por el Oblast de Sverdlovsk, por depósitos que ni siquiera figuran con claridad en los mapas públicos. Ese colchón estaba pensado precisamente para esto, para una guerra larga, de desgaste, en la que las pérdidas se compensarían sacando metal de los depósitos una y otra vez, como quien saca leña de un almacén que se cree infinito. Y durante los primeros años del conflicto, ese sistema funcionó, o al menos lo pareció desde fuera, desde los análisis satelitales que aún mostraban filas y filas de vehículos esperando su turno. Pero algo ha cambiado, y ese cambio empieza a notarse justo en el lugar donde antes reinaba la abundancia, en esos mismos patios que durante la Guerra Fría fueron diseñados para sostener, según cálculos de inteligencia occidental de la época, una fuerza capaz de enfrentar a toda la OTAN en un hipotético avance hacia Europa Central. Ese era el cálculo original: cantidad sobre calidad, número sobre precisión, un mar de acero que compensara cualquier desventaja tecnológica frente a Occidente. Décadas después, ese mismo mar de acero se está evaporando bajo el sol de un conflicto que nadie en el Kremlin imaginó que se prolongaría tanto tiempo. Los T-72 de las primeras versiones
ya no bastan. Ahora regresan al frente los T-80, los T-62 de la Guerra Fría, e incluso los T-55, diseñados en los años 50, vehículos que muchos analistas daban por retirados definitivamente hace 20 años, relegados a monumentos en plazas de pueblos rusos o a piezas de museo. Su regreso no es una muestra de fuerza, como intentan presentarlo algunos canales oficiales rusos que graban estos tanques recién pintados como si fueran una novedad tecnológica. Es una señal de alarma. Es el equivalente militar de vaciar la última reserva de un banco central para pagar deudas urgentes. Se puede hacer, funciona una vez, tal vez dos, pero cada vez que se repite, la base que queda debajo se vuelve más delgada, más frágil, más difícil de reconstruir. Y hay un detalle técnico que agrava todavía más el problema. Estos vehículos antiguos carecen de blindaje reactivo moderno. Tienen ópticas limitadas, torretas vulnerables a los ataques desde arriba, exactamente el tipo de amenaza que domina el campo de batalla actual. Un T-55 fue diseñado para resistir proyectiles de la era en que los drones ni siquiera existían como concepto militar serio. Enfrentarlo contra un enjambre de FPV modernos es, en cierto sentido, enviar un vehículo de otra época a morir en una guerra que no puede entender. Y aquí es donde conviene detenerse un momento, porque la historia no es solo sobre tanques oxidados saliendo de un depósito. Es sobre lo que ocurre cuando esos tanques intentan llegar al frente, cuando cruzan cientos de kilómetros en tren, luego en camión, luego por caminos de tierra hasta la línea de contacto, y finalmente deben moverse los últimos kilómetros bajo la mirada constante de un cielo que ya no pertenece a nadie por completo. Un convoy ruso, visto desde el suelo, todavía impresiona. Varios tanques al frente, transportes blindados con infantería detrás, vehículos de apoyo cargando munición, ingenieros, equipos de mando. Desde tierra parece una fuerza imparable, la clásica columna mecanizada soviética que durante décadas fue sinónimo de poder militar, la imagen que aparecía en los manuales de estrategia occidentales como la amenaza que había que contener. Pero desde el aire, esa misma columna se convierte en otra cosa completamente distinta. Un patrón de movimiento, una serie de objetivos ordenados esperando ser marcados uno por uno. Un dron de reconocimiento ucraniano puede observar esa ruta durante horas antes de que se dispare un solo proyectil. Puede ver dónde se estrecha el camino, dónde el vehículo líder reduce la velocidad, donde los transportes blindados cierran filas al pasar junto a una línea de árboles. Cada giro revela dirección, cada pausa revela un punto débil, cada espacio entre vehículos le dice al operador ucraniano cómo está realmente organizada esa formación y dónde exactamente se puede romper. Este es el detalle que cambia todo el cálculo de la guerra moderna: la paciencia. Ucrania no necesita golpear en el primer segundo. Puede esperar. Puede dejar que el convoy avance, que se acerque a una curva cerrada, a un puente estrecho, a un borde de aldea donde los escombros obligan a los vehículos a reducir la velocidad. Ahí,
En ese punto exacto es donde se decide la emboscada. Y una vez que el terreno ha sido leído, entran en juego los drones FPV, esos aparatos de bajo costo que cuestan una fracción de lo que vale un solo tanque, pero que pueden inutilizar ese tanque en segundos, con una precisión quirúrgica que hace apenas una década habría parecido ciencia ficción en cualquier manual de doctrina militar. El vehículo líder es la clave de todo. No es solo un tanque más. Marca el ritmo, abre la ruta, da al resto de la columna un punto de referencia. Si sigue avanzando, el convoy mantiene su cohesión. Si es alcanzado, todo el ataque empieza a perder forma en cuestión de segundos. Un FPV que llega abajo, desde un costado o desde atrás, puede dañar el motor del vehículo líder o forzarlo a detenerse atravesado en el camino. Y entonces lo que era una columna organizada se convierte en cuestión de instantes en un carril bloqueado, lleno de humo y confusión, con vehículos detrás intentando decidir en segundos algo que nadie les preparó para decidir. Algunos frenan antes de chocar con los restos. Otros buscan espacio para rodear el obstáculo. Unos pocos intentan seguir adelante, apostando a que la columna aún puede mantener el impulso. Pero en ese tipo de terreno, cada elección tiene un precio. Salirse del camino puede significar minas, barro, terreno blando, o exponer el blindaje lateral, más débil, a otro dron esperando exactamente esa maniobra. Y aquí aparece algo que pocos analistas mencionan con suficiente claridad. La vacilación se propaga más rápido que las órdenes. Un vehículo detenido obliga al siguiente a frenar. La distancia entre vehículos colapsa. Los transportes con infantería empiezan a amontonarse. Los vehículos de apoyo pierden su posición correcta. Los conductores esperan instrucciones que no llegan mientras el camino permanece bloqueado y las comunicaciones por radio se llenan de tensión, de voces que se pisan unas a otras pidiendo confirmación de algo que ya nadie controla desde el mando. Es en ese momento exacto cuando entra la artillería ucraniana, y entra en las mejores condiciones posibles. Un vehículo en movimiento es difícil de alcanzar. Un grupo de vehículos atrapado, inmóvil, es un blanco estable. El dron de reconocimiento sigue observando desde arriba, enviando coordenadas actualizadas mientras el convoy se paraliza. La artillería no necesita adivinar dónde se concentra la presión. Puede disparar directamente sobre el corredor donde el blindaje ya perdió libertad de movimiento. Los primeros impactos de artillería no siempre destruyen cada tanque, pero añaden algo igual de destructivo: miedo, humo, terreno destrozado, cráteres que cierran el único hueco que quedaba abierto para maniobrar. Y entonces regresan los drones FPV para terminar lo que empezó el primer golpe. Cazan a los vehículos que aún intentan moverse. Un tanque que gira para retroceder expone su sección trasera, la más vulnerable. Un transporte que intenta esquivar los restos expone su costado. Un vehículo de apoyo que se detiene en el lugar equivocado se convierte en el siguiente objetivo. Lo que empezó como una emboscada limpia se transforma en una reacción en cadena.
capa sobre capa, hasta que el convoy deja de existir como fuerza única y se convierte en una serie de tripulaciones aisladas, tomando decisiones por instinto, con visibilidad reducida y sin ninguna coordinación real entre ellas. El mando, que hace apenas unos minutos daba órdenes claras sobre una formación coherente, ahora escucha fragmentos contradictorios de radio sin poder reconstruir una imagen completa de lo que está ocurriendo en el terreno. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura, porque el verdadero precio no lo paga solo el metal. Si quieres entender de verdad lo que está ocurriendo en este frente y por qué esto puede estar redefiniendo la forma en que se libran las guerras con blindados en el siglo XXI, suscríbete y dale me gusta a este video, porque lo que viene ahora es todavía más inquietante. Cuando el convoy se rompe, el peligro deja de concentrarse en los vehículos y pasa directamente a los soldados. Después de que los primeros vehículos arden y el camino queda bloqueado, la infantería rusa enfrenta una decisión imposible: quedarse dentro del blindaje, que ya se ha convertido en parte de la trampa, o saltar afuera, hacia un terreno que también está siendo observado desde el cielo. Ninguna de las dos opciones es segura. Los soldados corren hacia el borde de un bosque, se arrastran hacia zanjas de drenaje, se esconden junto a vehículos calcinados porque un tanque quemado parece instintivamente más seguro que el campo abierto. Pero en un campo de batalla cubierto por drones de vigilancia constante, esos mismos escondites se convierten en marcadores. Un movimiento cerca del borde de un bosque puede verse desde arriba. Un grupo reunido junto a un vehículo destruido revela exactamente dónde están los sobrevivientes. Los drones FPV, que antes cazaban blindados, cambian entonces de función. Empiezan a cazar señales de vida. Un soldado que salta de un transporte dañado y corre hacia la línea de árboles puede convertirse en el siguiente objetivo en cuanto un FPV detecta ese movimiento. Dos soldados que cruzan una zanja, creyendo que el terreno bajo los oculta, pueden ser alcanzados en cuestión de segundos. Un grupo más grande, refugiado bajo los árboles, después de abandonar un vehículo en llamas, también puede atraer atención, porque los operadores de drones buscan precisamente eso: grupos de calor, movimiento agrupado, zonas de refugio improvisado. La artillería añade una capa más de presión, haciendo inestable incluso la zona de escape. Los impactos cerca del camino empujan a los sobrevivientes lejos de los vehículos, mientras el fuego cerca de la línea de árboles les niega la ruta que intentaban alcanzar. Esto crea un patrón cruel en el campo de batalla moderno. El blindaje se vuelve demasiado peligroso para quedarse dentro, pero el terreno exterior ya está siendo vigilado antes incluso de que el soldado ponga un pie fuera. La infantería queda atrapada en un espacio donde cada decisión puede exponerla. Y cuando el blindaje deja de proteger a los hombres que dependen de él, toda la lógica del asalto mecanizado empieza a colapsar. El campo de batalla ya no castiga solo a la máquina. Persigue directamente a los soldados que confiaron en esa máquina para sobrevivir. Y hay algo todavía más sombrío en este patrón.
La evacuación de heridos se vuelve casi imposible en estas condiciones. Los vehículos médicos, que en teoría deberían poder acercarse a recoger a los caídos, deben cruzar el mismo corredor vigilado por drones, con lo cual muchos comandantes rusos simplemente optan por no enviarlos hasta que caiga la noche, dejando a los heridos expuestos durante horas bajo un cielo que no descansa. Ahora volvamos a las imágenes satelitales, porque ahí está la pieza que conecta todo esto con algo mucho más grande que una simple táctica de combate. Los análisis de las bases de almacenamiento rusas, del tipo que publican regularmente proyectos de código abierto dedicados a rastrear pérdidas verificadas, muestran que la crisis del convoy no ocurre solo en el frente. Se extiende hacia atrás, hacia el corazón mismo del sistema militar ruso. En muchas de esas bases, la imagen antigua era simple: filas interminables de tanques, transportes y vehículos de combate esperando en patios abiertos, listos para ser reparados, trasladados o desmontados por piezas. Esas máquinas eran una promesa silenciosa de que Rusia podría seguir enviando blindaje al frente incluso después de pérdidas masivas. Pero esa imagen está cambiando. Algunos lotes lucen visiblemente más delgados. Otros muestran vehículos que parecen dañados, incompletos, o demasiado antiguos como para volver rápidamente al combate, con torretas oxidadas, sin orugas, con la maleza creciendo alrededor de las cadenas como si llevaran años sin moverse. Y aquí hay un matiz que casi nadie explica bien. Un tanque en un depósito no es lo mismo que un tanque listo para la batalla. Puede tener el casco completo, pero necesitar motor, óptica, orugas, radios, piezas de blindaje o incluso un cañón funcional. Si varios vehículos deben ser desmontados para reparar uno solo que sí puede combatir, el número visible en las imágenes satelitales parece mucho mayor de lo que realmente representa en capacidad de combate. Ese es el problema oculto detrás de los depósitos. Rusia puede tener todavía blindaje antiguo, pero no todo ese blindaje puede convertirse en parte de un asalto real. Es una reserva que existe en el papel, en los conteos, en las fotografías satelitales, pero que se vuelve cada vez más difícil de transformar en fuerza operativa real sobre el terreno. Es, en cierto sentido, una ilusión estadística, un número que impresiona en un informe de inteligencia, pero que en la práctica esconde motores quemados, cañones sin munición compatible y cascos que llevan tanto tiempo a la intemperie que la corrosión ha hecho más daño que cualquier proyectil ucraniano. Esta presión explica algo que se observa cada vez con más frecuencia en el frente: el cambio hacia asaltos con más infantería y menos blindaje pesado. Cuando hay suficientes vehículos disponibles, los comandantes pueden planear ataques basados en protección y velocidad. Tanques al frente, transportes cargando infantería, vehículos de apoyo manteniendo el impulso después del contacto. Pero cuando esa base se debilita, la forma del asalto cambia por completo. Más soldados avanzan a pie, en vehículos civiles requisados de granjas y pueblos cercanos al frente, en cuatrimotos, en motocicletas compradas incluso a comerciantes chinos
que venden modelos baratos pensados para el campo, no para la guerra. Estos métodos más ligeros pueden mantener presión sobre las posiciones ucranianas, pero no pueden reemplazar el blindaje de la misma manera. Una motocicleta puede moverse rápido por un camino de tierra, pero no protege a un soldado de la metralla. Un cuatrimoto puede cruzar un campo velozmente, pero ofrece casi ninguna protección cuando un dron observa desde arriba. Un vehículo civil puede acercar tropas a la línea de contacto, pero en cuanto la artillería impacta cerca, se convierte en un objetivo frágil, casi indefendible, un ataúd de chapa fina que ofrece la misma protección que una lata frente a un proyectil de mortero. El campo de batalla se vuelve entonces más duro para la infantería rusa. Sin una cobertura blindada sólida, los soldados dependen cada vez más de la velocidad, del terreno, del humo, del cronometraje exacto. Se mueven a través de cinturones forestales, corren entre casas destruidas, esperan cerca de caminos secundarios para el siguiente impulso. Pero la misma red de drones que caza tanques puede leer también estos movimientos más ligeros. Lo que parece flexible en el suelo puede seguir siendo perfectamente visible desde el aire. Ucrania ha ampliado deliberadamente este tipo de caza, entrenando operadores específicamente para detectar patrones de movimiento de infantería dispersa, no solo columnas de blindados, porque los comandantes ucranianos entendieron rápido que si Rusia cambia de táctica, la respuesta también debe adaptarse, capa por capa, sin dejar ningún vacío táctico sin cubrir. Y esto nos lleva a una pregunta que va mucho más allá del campo de batalla inmediato. ¿Qué significa, geopolíticamente, que la potencia con la reserva blindada más grande de Europa esté siendo forzada a combatir como si fuera una fuerza de infantería ligera? Porque no se trata solo de un problema táctico, se trata de un problema estructural, económico, industrial. La Unión Soviética construyó ese colchón de tanques pensando en una guerra continental contra la OTAN, una guerra donde la cantidad compensaría cualquier desventaja tecnológica. Ese cálculo funcionó como elemento disuasorio durante décadas, alimentando el miedo occidental a una avalancha de acero cruzando la llanura del norte de Europa. Pero ahora, ese mismo colchón se está agotando en un conflicto que nadie en Moscú imaginó que duraría tanto tiempo, ni que costaría tanto metal, ni que expondría con tanta crudeza las grietas de un sistema que durante décadas se presentó como invencible. Y aquí conviene preguntarse, ¿quién gana y quién pierde con este desgaste? Ucrania gana tiempo, gana capacidad de defensa a un costo relativamente bajo, porque un dron FPV que cuesta apenas unos cientos de dólares puede neutralizar un tanque que en el mercado internacional valdría varios millones. Esa desproporción económica es, en sí misma, una revolución silenciosa en la forma de hacer la guerra, quizá comparable a lo que significó la aparición del fusil de repetición frente a la caballería, o del misil antitanque portátil frente a las columnas blindadas del siglo XX. Los países occidentales que observan este conflicto están tomando notas cuidadosas,
porque si un enjambre de drones baratos puede desgastar la reserva blindada más grande del planeta, entonces los ejércitos que todavía basan su doctrina en columnas de tanques pesados podrían estar construyendo su estrategia sobre una base que ya no responde a la realidad del combate moderno. China observa, y no es casualidad que sus propios fabricantes de drones civiles hayan visto una demanda creciente que también alimenta, indirectamente, este mismo tipo de guerra. Estados Unidos observa, y ya ha comenzado a reformular parte de su doctrina de blindados pesados con programas de contramedidas antidrones montadas directamente sobre los vehículos. Europa observa, con una mezcla de alarma y urgencia, consciente de que sus propios arsenales de tanques, mucho más pequeños que el soviético, podrían no sobrevivir ni una fracción del desgaste que ha sufrido Rusia en estos años. Y cada uno de estos actores extrae lecciones distintas según sus propios intereses industriales y militares, según lo que sus fábricas puedan producir y lo que sus presupuestos de defensa estén dispuestos a pagar. Para Rusia, el problema es todavía más profundo, porque no se trata solo de perder tanques, sino de perder la capacidad de reconstruir esa fuerza a la velocidad necesaria. Las sanciones internacionales han golpeado el acceso a componentes electrónicos avanzados, ópticas de precisión, ciertos tipos de acero especializado, semiconductores que antes llegaban con facilidad desde fabricantes occidentales y que ahora deben conseguirse mediante rutas indirectas, a través de intermediarios en Asia Central, de empresas fachada, de componentes civiles reconvertidos para uso militar. Eso significa que reparar un tanque dañado no es tan simple como antes de la guerra. Cada vehículo recuperado del frente compite por piezas con otros 100 vehículos esperando en talleres que trabajan a un ritmo que ningún plan quinquenal soviético hubiera podido prever. Cada base de almacenamiento se convierte, en la práctica, en una cantera de repuestos más que en una reserva de combate lista para desplegarse. Y si esta tendencia continúa, no se puede descartar que en algún momento Rusia se enfrente a una elección brutal. Sacrificar cantidad para mantener calidad, o sacrificar calidad para mantener cantidad, sin poder sostener ambas al mismo tiempo. Algunos analistas ya especulan con que Moscú podría empezar a depender más de aliados como Corea del Norte, no solo para obtener proyectiles de artillería, sino eventualmente componentes o incluso vehículos de segunda mano. Una hipótesis que, de confirmarse en el futuro, mostraría hasta qué punto la autosuficiencia militar rusa se ha visto erosionada por este conflicto. Hay además una dimensión política interna que rara vez se menciona en los análisis militares tradicionales. Cada convoy destruido, cada columna atrapada, cada base de almacenamiento vaciada representa también un costo político para el Kremlin, que necesita presentar la guerra como sostenible ante su propia población y ante las élites que sostienen el sistema, esas mismas élites que durante generaciones crecieron creyendo en la superioridad numérica del ejército ruso como garantía última de seguridad nacional. Si la percepción de que Rusia dispone de una reserva inagotable de blindaje
empieza a resquebrajarse, también podría resquebrajarse la narrativa de que el conflicto es ganable a largo plazo mediante desgaste. Y ese tipo de fisura, aunque silenciosa, puede tener consecuencias que van mucho más allá del campo de batalla, alcanzando la estabilidad interna del propio poder ruso, tocando fibras sensibles dentro del aparato militar, dentro de las familias de reservistas movilizados, dentro de una sociedad que ha aprendido a no hacer demasiadas preguntas, pero que tampoco es completamente sorda a lo que ocurre en el frente. No se puede afirmar con certeza absoluta cuánto blindaje utilizable le queda realmente a Rusia, porque esa cifra depende de factores que ni siquiera los servicios de inteligencia occidentales pueden calcular con precisión total. ¿Cuántos vehículos en almacenamiento pueden repararse realmente? ¿Cuántas piezas de repuesto existen todavía? ¿Cuánta capacidad industrial sobrevive tras años de sanciones? ¿Cuánto puede acelerar Moscú la producción de tanques nuevos en fábricas como Uralvagonzavod, que según distintas estimaciones opera muy por debajo de su capacidad teórica debido a la escasez de componentes importados? Pero la tendencia visible en las imágenes satelitales, combinada con el regreso de vehículos cada vez más antiguos al frente, sugiere que el margen se está estrechando de forma constante y que ese margen podría convertirse en el factor decisivo de las próximas fases del conflicto, mucho más que cualquier declaración política emitida desde Moscú o desde Kiev, mucho más que cualquier cumbre diplomática o cualquier ronda de negociaciones que se anuncie en los titulares internacionales. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto, y suscríbete, porque de aquí en adelante la historia solo se vuelve más seria. Lo que queda por ver es si Rusia puede adaptarse más rápido de lo que Ucrania puede seguir destruyendo lo que queda de ese sistema blindado. Existen en realidad varios caminos posibles y ninguno de ellos es sencillo. En el primer escenario, Moscú logra mejorar de forma significativa su defensa antidrones, instalando sistemas de guerra electrónica más efectivos directamente sobre los vehículos, acelerando la recuperación de unidades dañadas mediante talleres móviles más cercanos al frente y perfeccionando la coordinación entre las distintas unidades para reducir la vulnerabilidad de los convoyes. Si eso ocurre, parte de esa fuerza mecanizada podría sobrevivir y reorganizarse, incluso recuperar cierta capacidad ofensiva en sectores puntuales del frente. En un segundo escenario, más probable según la tendencia actual, Rusia continúa reaccionando con parches temporales, mandando cada vez vehículos más antiguos sin resolver el problema estructural de fondo, lo cual significa que el desgaste seguirá siendo mayor que la capacidad de reposición, y que el ejército ruso irá perdiendo, mes tras mes, su capacidad de ejecutar asaltos mecanizados a gran escala, quedando limitado a ofensivas locales, lentas, costosas en vidas humanas, sin la contundencia territorial que caracterizó los primeros meses de la invasión. Y existe un tercer escenario, más extremo pero no imposible, en el que la combinación de sanciones, pérdidas acumuladas y presión económica interna obligue al Kremlin a tomar decisiones drásticas sobre la movilización, sobre la producción industrial
o incluso sobre la propia continuidad del esfuerzo bélico en su forma actual, algo que hasta ahora Moscú se ha negado sistemáticamente a admitir en público. Si Moscú no logra revertir esta tendencia, el legado soviético que durante décadas fue sinónimo de poder militar, podría terminar convertido en una reserva que solo existe en los registros, mientras el combate real recae cada vez más sobre infantería a pie, motocicletas y vehículos que jamás fueron diseñados para sustituir a un tanque. Y aquí conviene recordar que este tipo de transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino de forma silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día, alguien compara las fotografías satelitales de hace 3 años con las de hoy, y descubre que el paisaje ha cambiado por completo, que los patios que antes parecían infinitos, ahora muestran claros, espacios donde solía haber metal, y ahora solo hay tierra removida, y hierba creciendo entre las marcas que dejaron las orugas. La reserva blindada de Rusia no está desapareciendo en un colapso dramático y repentino. Se está drenando convoy por convoy, taller de reparación por taller de reparación, asalto por asalto, en un proceso lento pero constante, que ya ha cambiado la forma en que se libran las batallas en este frente, y que probablemente está siendo estudiado en este mismo momento por academias militares en Washington, en Pekín, en Londres, en Ankara. Porque lo que ocurre en los campos de Ucrania podría convertirse en el manual de referencia para la próxima generación de conflictos con blindados. Y la pregunta que queda flotando, la que ningún informe oficial se atreve a responder con honestidad, es ¿hasta qué punto ese drenaje silencioso puede alcanzar un punto de quiebre que ya no se mida en tanques perdidos, sino en la capacidad misma de Rusia para sostener una guerra terrestre a gran escala? Porque si esa reserva llega realmente a agotarse, la pregunta ya no será cómo ataca Rusia, sino si todavía puede hacerlo de la forma en que el mundo ha aprendido a temerle durante los últimos 80 años. O si ese temor, forjado en desfiles y en cifras de inventario, nunca del todo verificadas, era en realidad más frágil de lo que cualquiera, dentro o fuera de Rusia, estaba dispuesto a admitir.